En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que acabamos de escuchar en este día del Evangelio de Marcos nos hace reflexionar acerca de esta actividad que tenía Jesús tan marcada, en su vida ordinaria, en su vida diaria. Y no es primera vez ni la única vez tampoco en que estará enfrentándose con escribas y fariseos. No olvidemos que escribas y fariseos eran aquella clase eh, poderosa dentro de la vida religiosa del pueblo judío, donde eran conocedores de toda la ley de Moisés, de toda la escritura, y trataban de pues que el pueblo y ellos mismos observar todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y Jesús les está solamente trayendo y haciendo notar de que se han enfocado mucho en las cosas simples, eh, vanas, dejando a un lado lo que es importante observar ese día del Señor, el día de descanso, que es el sábado. Para ellos observaban ese día como el día sagrado, el día que tenía que dedicársele al Señor, pero habían hecho tan frívolo todas las cosas que hacían que tenían miedo de hacer detalles tan simples, y por eso Jesús viene a cuestionarlos, viene a ponerlos ahora sí contra la espada y la pared, como estamos viendo el día de hoy. Jesús está dentro de la sinagoga y todos los escribas y fariseos que estaban en ese momento lo estaban observando para ver qué hacía. Pero Jesús nuevamente los está probando, les está cuestionando y los está haciendo reflexionar acerca de sus creencias y de la manera como la han practicado la religión y la fe hasta ese momento. Y lógico, están quedando en vergüenza, porque la pregunta que les hace hoy Jesús directamente: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Está permitido curar a un enfermo en sábado o dejarlo morir? Dos preguntas que no había manera de decirles que estaba permitido hacer el mal, porque no estaba permitido, ya que era el día sagrado, ni tampoco estaba permitido perder una vida, y sin embargo ellos no querían hacer nada por no ofender a Dios en ese día sagrado, ya que se les mandaba no hacer absolutamente nada. Pero ahí está Jesús como dueño del sábado. Él lo decía en la lectura que observamos el día de ayer. El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por lo tanto, hay que actuar, hay que hacer el bien, aún en el sábado, el día del Señor.
tenemos nuevamente dos grupos o dos lados opuestos, Jesús y la clase pudiente de los sacerdotes, los escribas y fariseos. Y Jesús al otro lado, trayéndoles eh, la verdad y cuestionándolos, pero también enseñándoles que es en la práctica donde se debe de observar la ley, no solamente en teoría. Recuerdo por allí en una ocasión, escuché, me parece que fue un maestro, alguien dijo que pasó, había un albañil, ¿no? Haciendo una construcción, pegando ladrillos y haciendo todo el trabajo, construyendo aquella casa. Y había un ingeniero conocido de él que se había graduado, pero que no tenía mucho trabajo, era recién graduado y miraba en aquellos albañiles, en arquitectos y todo como una competencia, de alguna manera, pues ellos sí tenían trabajo y él con su título no había podido conseguir todavía trabajo. Y en una ocasión mira a su amigo pegando ladrillos y haciendo aquella casa y en tono de burla le dice, adiós ingeniero sin título. Y el albañil le dice, adiós título sin ingeniero. Y es hasta cierto punto, es irónico que las personas que van a la escuela por tantos años, en la universidad, en el colegio, y solamente salen con pura teoría, difícilmente tienen práctica, y hay muchos albañiles que son muy modestos en su trabajo, pero sin embargo han desarrollado tanto su habilidad y se han familiarizado con todas medidas, proyectos y todo eso, que muchas veces no necesitan ni de un plano de un ingeniero para hacer una mansión, una casa, y queda bien hecha, con todas las medidas correctas. Eh, Aunque no tiene título, pero tiene la práctica y lo puede hacer. Pero en cambio el ingeniero que había salido con su título no podía hacer eso, solamente estamparlo en un papel para que alguien más lo pusiera en práctica. Eso es lo que está haciendo Jesús en estas lecturas. Él prácticamente en sus 3 años que estuvo de vida pública, mostrándose y llevando el mensaje del reino de Dios. Jesús vino a poner en práctica todo aquello que los escribas y fariseos y la clase sacerdotal solamente sabían en teoría. No podían hacer absolutamente nada, pero sabían todo de la ley. Pero Jesús viene y lo pone en práctica. Empieza a curar, a sanar, a levantar paralíticos, a hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, sanar a los enfermos, inclusive devolver la vida a aquellos que la habían perdido. Jesús practicando el poder de la unión con Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, el poder de Dios debe fluir a través de esa persona, cuando hay esa relación íntima y cercana con Él. En mi formación de diáconos, en una ocasión estando con nuestro maestro y contemplando un pasaje de la lectura donde decía Jesús, yo los envío y los envió de dos en dos y les dio la orden diciéndoles, vayan a todos los poblados, donde la casa que los reciban, quédense ahí, curen a los enfermos, expulsen demonios y anuncien el reino de Dios. Escuchando esta lectura, yo me quedé por un momento pensando y le comenté al Padre, Padre, en las primeras comunidades, los apóstoles, después de que Jesús ha partido, el poder del Espíritu está tan fuerte en ellos
que siguen haciendo lo que Jesús hacía, sanando enfermos, levantando paralíticos, hasta devolviendo la vida a personas que habían fallecido. Y la pregunta que le dice, ¿qué pasó con el paso del tiempo? ¿Se debilitó el Espíritu Santo? ¿Se le acabó la fuerza? ¿O nosotros estamos mal y no nos hemos apegado a esa fe que tenían los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús? Porque si nosotros, ordenados, y estoy hablando ordenados, diáconos, sacerdotes, obispos, que fuimos ungidos para llevar ese mensaje de Jesús, como esos primeros discípulos, estaríamos cumpliendo lo que Jesús nos mandó. Curen enfermos, expulsen demonios. Y muy pocos, demasiados pocos, tienen esa potestad de expulsar demonios y sanar enfermos. Los sacerdotes, por medio de la confesión, están sanando a las personas espiritualmente, pero Jesús lo hacía físicamente y espiritualmente. Y creo que ese es el llamado que Jesús nos hace el día de hoy a cada uno de aquellos seguidores de Él que queramos poner en práctica sus enseñanzas. Siempre tratar de sanar, de curar a aquellas personas que están sufriendo de alguna enfermedad física o espiritual. Pero para poderlo hacer, debemos estar nosotros primeramente sanados y curados, porque también se dice, nadie da lo que no tiene. Si no tenemos nosotros esa fe y esa salud física y espiritual, no podremos compartirla con nadie, porque no lo tenemos. No podremos tampoco compartir esa sensación de unión con el Padre si no estamos unidos a Él, si no estamos unidos a Jesús. Por lo cual el día de hoy creo que Jesús nos pone no solamente en aquel entonces a los escribas y fariseos, sino también nos pone a nosotros entre la espada y la pared y nos hace pensar y reflexionar cómo está nuestra fe. ¿Qué tanto estamos nosotros siguiendo verdaderamente a este Jesús íntimamente en oración, uniéndonos a Él cada día, o solamente yendo a participar de la misa o de una celebración, pero cuerpo presente, espíritu ausente, mente ausente, sin vivirlo, sin sentirlo? Que este día pues sea un día de reflexión y de una convicción de seguir a Jesús de cerca y asemejarnos poco a poco a Él en la manera de tratar a aquellas personas que más lo necesitan. Jesús muestra su compasión y el poder que tenía, porque ama, porque se preocupa por aquellos que han sido desafortunados y que han caído en enfermedad o no pueden desarrollar su vida ordinaria. El sanar a esta persona de una mano seca no solamente es devolverle la salud, es integrarlo a una vida normal. Una persona que tiene una discapacidad no puede desenvolverse en el mundo, muchas veces necesita de ayuda o muchas veces tendrá que trabajar doblemente con mucho esfuerzo para poder hacer las cosas que puede hacer una persona que está completa, que no tiene ninguna discapacidad. Y Jesús no solamente lo sana, sino le devuelve esa dignidad y esa integridad de ser humano. Eso es lo que hace Jesús. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros, a devolver esa integridad y esa seguridad de pertenecer a un grupo de personas, discípulos, seguidores de Jesús.
Oremos a Dios para que en nuestro corazón se haga ese cambio y podamos nosotros seguir a ese Jesús de corazón como verdaderos discípulos, como verdaderos seguidores y compartiendo ese amor de Dios a todos aquellos que nos rodean. Que Dios nos bendiga. Nos vemos hasta la próxima.